un nombre científico. Todo eso engloba pues, la nomenclatura binomial, el nombre científico. Veíamos las reglas, espero que las hayan repasado porque es lo principal de lo que más viene en el examen. ¿Qué más veíamos? Los ejemplos. Cómo pronunciar o cómo leer correctamente los nombres científicos, eso también es de suma importancia. Prefijos y sufijos, yo creo que han de haber repasado ya y se han de haber aprendido varios de estos que los vamos a tomar en cuenta también a la hora de las evaluaciones, las categorías taxonómicas, los colores también no sé si descargaron el documento de colores en latín, espero que sí. Y aquí algunos ejemplos de cómo pueden ustedes armar un nombre científico. Por ejemplo, que es Chlorocephalus, cabeza verde, o puede ser, por ejemplo, el género hipotético, ¿no? Un Sauriotherium Chlorocephalus sería un lagarto bestia de cabeza azul. Así se arman los nombres científicos. Y pues hay reglas que cumplir. Hay otras que son completamente libres, como el tamaño de los nombres científicos, en honor a personas, a lugares, y veíamos esas reglas. La latinización, que puede ser un nombre cualquiera latinizado, o hablando de latinizado, el latín, y puede ser cualquier palabra, ¿no? Que arroje alguna idea de alguna característica del ser vivo, algunos descriptores taxonómicos. ¿Qué es para taxón? Este es un término bastante importante que ya lo manejan ustedes, que lo deben de manejar. Y ahorita nos vamos a centrar con los tipos biológicos para dar paso ya a los grupos biológicos. Los tipos biológicos se emplean en taxonomía para designar las condiciones específicas de ejemplares que se usan como base para la comparación de especies o algún rango específico abajo de especie, ¿no? Como subespecie o variedad, etc. Se da en organismos actuales, organismos vivos, y también se da en organismos ya extintos. Ya es el trabajo con los fósiles. En los fósiles vemos que estos tipos biológicos o el tipo de una especie son los ejemplares a partir de los cuales se han realizado un estudio paleontológico, es decir, donde se ha descrito el ejemplar que se ha encontrado preservado en el registro geológico, de la designación de un nuevo nombre científico y también reidentificaciones o reinterpretaciones, y esos trabajos pues los hace generalmente por un museo, un centro de investigación, la universidad, que siguen pues los códigos internacionales, tanto de botánica como zoología, que son los que engloban pues los otros grupos, ¿verdad? Los hongos o los microorganismos, o los microorganismos. Y aquí tenemos los tipos primarios de fósiles. El caso 1 es cuando es una nueva especie. Cuando el investigador es quien crea a la nueva especie, el nuevo nombre que debe de cumplir, pues todas las características que habíamos visto y mencionado antes. Esa nueva especie que se estudia forma parte de una colección original de ejemplares que han sido colectados de un lugar en específico, y ese primer lugar donde fue encontrado se llama localidad tipo. En todo, en biología, en paleontología y en geología también, el dato más importante de un fósil es saber la localidad, de dónde viene. Si no, no nos sirve de nada. Es como los que vimos allá en el laboratorio la vez pasada. Hay unos grandes huesos, pero están para la colección didáctica y no nos sirven para
nada más que para eso, porque no sabemos la localidad. Y el primero es el holotipo. El holotipo más representativo, escogido por el autor original, o a veces es el único que hay, y sobre cuya descripción se basa una nueva especie. Por ejemplo, tenemos este. Esta es la primera pieza del Tyrannosaurus Rex que fue descrito, y esta pieza es el holotipo. Es la que utilizó James Osborne en 1912 para designar una nueva especie, y es el Tyrannosaurus Rex, que ya había sido trabajado anteriormente por, no recuerdo por quién es el otro, pero había sido trabajado como Manospondylus Rex. ¿Recuerdan? Lo vimos en la primera clase. Entonces, él lo rebautizó solamente con esta pieza. Esta es la única pieza que sirvió para describir este nuevo ser, que lo denominaron pues rey, el lagarto tirano rey. Eso significa. Y Manospondylus, género Manospondylus y Tyrannosaurus son sinónimos. Es pregunta de examen. Aquí tenemos otro ejemplo con el Meisones salvadorensis. Es el holotipo de El Salvador de un perezoso mediano, y sirve para designar todos los demás que vayan encontrándose, como este otro que fue encontrado en esta zona de México. También hubieron otros en Yucatán que fueron descritos y fueron erróneamente bautizados como Xibalba onyx, no sé qué. Pero volviéndose a revisar toda la descripción, se llegó a la conclusión de que ese no era una nueva especie, sino que gracias al holotipo, o sea, donde está todo descrito de este ser vivo con estas características, se llegó a la conclusión de que no era una especie nueva, sino que ya era una descrita como Meisones salvadorensis. Así pues, el holotipo debe existir. Si alguno se pierde o se destruye, está indicado en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica como debe estar un neotipo que sustituya al posible. Este es otro tipo. Si por algún caso se destruye la primera pieza que sirvió para describir a la nueva especie, se designa un neotipo. Debe estar disponible para los investigadores. Es por eso que no debe estar en exhibición en museos, sino que debe estar resguardado. Debe mostrar sus características para el estudio. Y también se encuentran los paratipos, uno o más ejemplares distintos del holotipo escogido por el autor original para complementar la descripción del holotipo. O sea, para, ¿se acuerdan que los prefijos para significa a la par? O sea, que está a la par del tipo. Otros restos que complementen la descripción. En un segundo caso, tenemos que generalmente ocurre cuando un investigador reestudia la colección original de una especie existente. Solo procede cuando el investigador creador de la nueva especie, que hizo un estudio de la colección original de ejemplares colectados en un lugar denominado localidad tipo, no designó cuál era el holotipo. Entonces aparecen los sintipos, que son los ejemplares de igual rango del material original sobre los cuales se basa la redescripción de una nueva especie. Y el lectotipo, que es el ejemplar seleccionado posteriormente por un investigador, dentro de los sintipos para servir como representativo de la especie que se está trabajando. Es un holotipo secundario. Estos son los holotipos secundarios. Aquí se menciona pues un primer caso cuando el investigador, creador de una nueva especie u otro, estudia una colección de ejemplares de una determinada especie que han sido colectados en la localidad tipo. Y está el topotipo. Cualquier material posterior de la especie de interés X obtenido de la localidad tipo donde fueron colectados los tipos primarios y estudiado por el autor original u otro investigador. Es decir,
otros que salieron del mismo lugar. Y también tenemos el homeotipo, que es el ejemplar topotipo que ha sido comparado por un observador competente con otros tipos primarios. Y existen otros, ¿verdad? Como el neotipo, que ya lo habíamos mencionado antes, y el plastotipo, que son las réplicas. Por ejemplo, el que veíamos acá de Meisonix salvadorenses, encontrado en la barranca de Sisimico, en el depósito lo tenemos, del Museo de Historia Natural, y este es un plastotipo, o sea, es una réplica. Yo lo que quiero con lo que se queden es con principalmente el holotipo, que es el que se utiliza para hacer la descripción primera de la nueva especie. Es como salen en esos casos de que esta es una nueva especie de dinosaurio. Entonces la gente que no sabe dice, ¿y cómo le sabían el nombre? Pero el nombre se le asigna bajo las características morfológicas del hallazgo que se ha encontrado. Y es por eso que se llega al término de especie. Ustedes vieron este término, todos lo vimos en bachillerato o en la educación básica, y que dice que especie es el conjunto de organismos que pueden reproducirse entre sí y que pueden dejar descendencia fértil. Este es un término un significado muy limitado de especie. Existe una gran cantidad de enfoques de especie, como por ejemplo estas. La especie desde el punto de vista de una competencia reproductiva, desde un punto de vista genotípico o fenotípico, o desde el punto de vista ecológico. Es decir, que este término que nosotros nos aprendimos en la escuela o en el colegio está solamente basado en el mundo animal, porque existen muchas otras formas de reproducirse, la reproducción asexual, por esporas, etcétera. Entonces, lo que más nos importa desde el punto de vista paleontológico, ya hablando en sí de biología, es el apoyarnos para el concepto de especie en los conceptos filogenéticos, que es el taxón monofilético menos inclusivo, reconocible en una clasificación, y en el término de especie basado en la taxonomía, que es una población o un conjunto de poblaciones que poseen caracteres morfológicos distintivos, es decir, caracteres diagnósticos. Y aquí tenemos el concepto paleontológico de especie, que es una especie taxonómica, o sea, que se le reconocen caracteres diagnósticos, más el componente temporal estratigráfico, que refleja un linaje evolutivo, probado por la sistemática filogenética. Es decir, que si tenemos un resto, como el caso de este T-Rex, necesita cumplir una diagnosis con una serie de rasgos que son los caracteres diagnósticos. Y es decir, de que una especie paleontológica a través del tiempo se mantiene completamente incluida dentro de un linaje, aunque puede ser de que en esos huesos que hemos encontrado, por decir algo, a hueso, ¿no?, hayan 4 especies biológicas, o sea, que no se reproducen por barreras desconocidas, o 2 especies ecológicas, o sea, pueden ser 2 especies diferentes que tenían nichos ecológicos completamente diferentes, o pueden ser 3 especies genéticas que no intercambiaban material genético, pero si mantienen características diagnósticas es una sola especie, aunque sea, y esto en el registro estratigráfico. Esto está representando pues la estratigrafía. Entonces no nos importa si eran 4 especies, si mantienen características diagnósticas similares, es solamente un solo linaje evolutivo. Aquí les mostraba este video, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. No sé si está claro o si tienen alguna pregunta respecto a esto.
Yo creo que no. Va, todo está Creo está que claro. todo bien. Sí, ¿verdad? Vaya, excelente. Entonces vamos a continuar con esta otra presentación. Voy a ir un poquitito rápido porque es bastante extensa y quiero salir por hoy, terminarla. Eh, Ahora sí, dejamos a un lado todo lo geológico, todo lo que nos permitió conocer un poquito de el orden de los grupos biológicos para adentrarnos por completo en los grupos biológicos. Todo lo que vimos anteriormente nos va a servir para entender esto. Yo se los he presentado y se los estoy presentando de una manera, entre comillas, en orden evolutivo. Aunque, como lo vimos la clase anterior, no es que un pino es más evolucionado que un hongo, sino que es más derivado. Tampoco el hombre es más evolucionado que un chucho, sino que es más derivado del ancestro común original con el que compartimos características. Eh, entonces, se los he presentado en orden. Nos saltamos los microorganismos, los microfósiles, ¿se acuerdan? Porque los vimos ahí en conjunto con eh, los fósiles, los sedimentos de carbonatos. Así que ahorita ya empezamos de lleno con los grupos biológicos. Y para empezar, tenemos una clasificación que muestra las divisiones más sobresalientes del reino animal e indica los aspectos fundamentales que se utilizan para agrupar a los diferentes filum. En este caso vamos a empezar con los más abundantes, que son los animales. Nosotros vamos a trabajar con el término filum, puede ser filo también, solo filo. Y aquí les muestro el orden, el mapa amplio de todo lo que es invertebrados. Y tenemos que existe un subreino de los parazoos que no mantienen una forma definida. Y ahí tenemos a los poríferos, donde están las esponjas. Luego tenemos al subreino mesozoo, son animales vermiformes, es decir, que tienen forma de gusano, carecen de órganos o cavidades corporales. Y ahí tenemos a un filum Mesozoa. Todos estos filum, algunos no fosilizan porque prácticamente están constituidos sus cuerpos por partes blandas. Y hay muchos en forma de gusanos. Tenemos este otro, subreino Eumetazoa. Tienen tejidos, órganos y sistemas de órganos. Si ustedes ven a estos términos, pues ya los pueden ir manejando según lo que veíamos con los prefijos y sufijos. Parazoa, pues a la par de los animales, ¿no? Mesozoa, pues entre los animales y los verdaderos animales. Dentro de este subreino Eumetazoa tenemos a los animales con una simetría radial. Y tenemos ahí el Filum Lignarius, donde entran los corales y las medusas. Y tenemos a los animales que tienen una simetría bilateral, o sea que tienen dos partes. Si lo dividimos en dos, tenemos dos partes iguales. Y ahí tenemos a los acelomados. A significa sin y celoma, pues una cavidad corporal. Y ahí tenemos a los platelmintos. Dentro de los platelmintos, por ejemplo, tenemos las solitarias, las tenias. Esos no fosilizan, son parásitos y tienen cuerpo blando. Tenemos a los pseudocelomados, los que tienen medio, más o menos, una cavidad corporal y se denomina pseudoceloma. Y aquí tenemos a los nemátodos, son otro tipo de gusanos que sí tienen una cavidad más o menos ahí definida. Y tenemos a los celomados, donde tenemos a los animales con cavidades corporales denominadas celoma, que contienen los órganos. Nosotros, el humano, es un celomado. O sea, tenemos una cavidad donde se alojan los órganos.
Dentro de los celomados tenemos a los protostomados, que son los animales en los cuales la boca se forma en el blastoporo, ya lo vamos a ver, o cerca de él en el embrión, en el desarrollo. Y aquí tenemos a los moluscos, a los anélidos, que son otro tipo de gusanos más especializados, y los artrópodos, donde están los crustáceos, los insectos. Y tenemos a los deuterostomados. Estos son los animales en el cual el ano se forma en la zona del blastoporo o cerca de él en el embrión en desarrollo. Y la boca se forma secundariamente en el otro extremo. Y aquí tenemos a los equinodermos, que son las estrellas de mar, los pepinos de mar, los erizos de mar, y por supuesto el filo encordados, donde estamos pues, nosotros, todos los vertebrados. Peces, anfibios, aves. Y aquí necesitamos conocer acerca de los planos de simetría. Los asimétricos básicamente solo son las esponjas. Los que tienen una simetría radial es que si dividimos aquí, pues nos quedan partes iguales, pero también si lo dividimos aquí y aquí, esa es radio, ¿no? Simetría radial. Y los que tienen simetría bilateral, que son los que si lo partimos acá, pues nos quedan dos partes exactamente iguales, como nosotros. Si nos partimos aquí, tenemos dos partes iguales. Estos esquemas se los dejo para que ustedes puedan tener la idea de cómo poder abordar lo de las partes posterior, anterior, etcétera. Ahí se los dejo. Y hoy sí, vamos a ver el Phirum porifera. Este es un grupo conformado pues, por las esponjas marinas. Básicamente son solamente acuáticos, necesitan el agua para poder reproducirse. No se conocen muchas muestras, muchos fósiles de esponjas, pero sí hay unos que se pueden quedar preservados, como en este caso, y también las podemos encontrar en las rocas carbonáticas con las estructuras principales, que son las estructuras de sostén. Bueno, aquí vemos, yo les dejo el rango temporal de aparición, y aquí un ejemplo de las que tenemos en El Salvador. Tenemos otro, las estructuras de sostén, ya la habíamos visto cuando vimos microfósiles, se pueden encontrar y pueden diferenciarlas, ya vimos cómo diferenciarlas. Estas tienen forma de estrella, estas tienen forma como un tetraedro o triangular, como quieran verla. Y bueno, se preservan en algunos casos como roca caliza, principalmente las de origen marino. Las de origen de agua dulce, casi que solo en los sedimentos se encuentran las estructuras de sostén, que son de sílice, las espinas. Y aquí les dejo este video hablando de otro grupo. Yo creo que se tienen que oír bien. Me dicen si se oye bien. Donde vamos a ver lo de los grupos, de este grupo más primitivo y también un poco de la evolución embrional. A ver. ¿Sí se oye bien? Casi no se escucha. Yo no logro escucharlo tampoco. Por lo menos yo no escucho nada tampoco. Vaya, vamos a ver. Está el 100. ¿Ahora? No, tampoco. Bien al fondo se escucha. Híjole. Bueno, ni modo. Vamos a continuar y les paso el enlace de este video. Vamos a continuar con esto. Bueno, ese video hablaba sobre la fauna del Ediacara.
Este es uno de los grupos fósiles de animales más antiguos del, del mundo. Estamos hablando de que se extinguieron hace unos 538 millones de años, al inicio del Cámbrico, con las grandes extinciones de ese periodo de tiempo. Tenemos que son organismos frondomorfos, o que tienen forma de fronda, tienen forma de ojo, de hoja, y existen tres agrupaciones: la agrupación de Avalon, la del Mar Blanco de Acara, y la agrupación de Nana. Nama, se encuentran principalmente en Australia, donde se encuentran las rocas más antiguas del mundo. Si ustedes se fijan, tenemos a estos, el Phylum Petaloname, tiene parece que tuvieran una simetría, pero en realidad no son simétricos, no tienen una simetría bilateral, porque aparece una estructura acá y otra estructura acá, no van completamente igual o a la par, sino que son pseudosimétricos bilaterales. Y tenemos este género Carnia, que fue bastante grande, y otros que eran más pequeños. Tenemos a este otro, el Phylum Proarticulata, donde encontramos el género Dickinsonia. Aquí se observa de que parece que tiene dos lados iguales, pero en realidad el que tenga una estructura que impar ya lo vuelve asimétrico. Son organismos denominados Incertecedis. Ya lo habíamos visto la vez anterior, de que tienen una dudosa dónde ubicarlos en el árbol genealógico. Así que se dejan solamente como proarticulato y se pueden encontrar de esta manera en el sedimento. Hay varias especies del género Dickinsonia. Y tenemos esta otra también, Kimberella, que son organismos de cuerpo blando, fueron organismos de cuerpo blandos que se arrastraban por el fondo y dejaban estas marcas. Estas marcas pues tendrán su nombre, pero es bioturbación, es decir, búsqueda de alimento o en este caso búsqueda de locomoción. Hay algunos que los ilustran con patas, los asocian bastante más a los artrópodos, las patas articuladas, pero parecen también medusas, así que es un grupo Incertecedis, que no se sabe, es una agrupación incierta. Y ahora sí tenemos a estos que es bien conocido, los nidarios. Dentro de este grupo se encuentran las medusas, los corales, las anémonas, las hidras, y aquí algunas imágenes de medusas fósiles. Básicamente son como improntas de las estructuras, donde se observa, por ejemplo, acá la parte blanda que cayó en el sedimento y dejó pues un poquito la huella de su estructura, que es una estructura obviamente radial, y algunas de sus partes internas que quedaron marcadas en los sedimentos. Tenemos también dentro de los nidarios a los corales. Los corales tienen una fase larval o fase medusa, es decir, que andan libres en la columna de agua hasta que se desarrollan y llegan a ser adultos, volviéndose sésiles, es decir, que se adhieren al sustrato. Y la característica más importante que ustedes tienen que buscar, acuérdense de que lo que buscamos son características diagnósticas, o sea, estructuras que nos indiquen a qué grupo pertenece este animal. En este caso, pues son estas estructuras circulares que básicamente están conformadas por el cáliz. Y casi siempre tienen estas estructuras así, como la parte de abajo de algún hongo. Al menos en los fósiles de aquí del Salvador, así los hemos encontrado. Yo les dejo las estructuras, el esquema del animal cuando estaba vivo o en vida,
para que ustedes lo tengan para esta presentación como una guía. En El Salvador tenemos estos ejemplos. Se observan, estas son las estructuras diagnósticas, esta parte de la corona, la cresta de la pieza, que nos indica que es un coral. De igual manera, esta aquí en una zona se mira, se logra ver acá. Estas las podemos ver en el próximo laboratorio. Aquí también se observa, o sea que tienen una simetría radial, podríamos decirlo, aunque son un poquito asimétricos. Al microscopio lo podemos ver así. Recuerdan que lo vimos al momento de trabajar con facies carbonatadas, con microfacies carbonatadas. Y siempre busquen la estructura diagnóstica o lo que les recuerde a qué grupo pertenece. Y aquí vemos pues esos circulitos medio radiales, ¿no? Que se juntan en el centro, que es la corona. Tenemos a los anélidos también. El grupo, pues anélido, el nombre significa anillo. O sea que es un cuerpo constituido por una serie de anillos o metámeros. Constituye una gran cantidad de animales vermiformes, es decir, forma de gusano. Y aquí tenemos 3 grupos principales. Los poliquetos. Keto significa pelo y poli significa muchos. Así que muchos pelos. Oligoketo es todo lo contrario. Oligo significa pocos, o sea que tienen pocos pelos. Y aquí tenemos a todas las lombrices de tierra. Y tenemos el grupo de las hirudineas, que están constituidos por las sanguijuelas. ¿Qué nos importa más? Los poliquetos. Son los que tienen cuerpos blandos, pero también construyen túneles o hacen sus madrigueras en forma de tubos. Son los conocidos como gusanos tubícolas. Y dentro de estos poliquetos tenemos 2 grupos, que son los sedentarios, que son los poliquetos tubícolas, los que tienen una fábrica de estos tubos elaborados con carbonato de calcio. Muchos de ellos están en los hotspots. Yo creo que en muchos documentales seguramente han visto este tipo de animales marinos. Estos que ven aquí son los tubos de carbonato de calcio y las partes blandas pues es lo rojo, que ahí viven, se introducen y salen, esa es su casita. Esos son los sedentarios o los sésiles, no se mueven. Y tenemos a los errantes, los que no construyen los tubos, pero andan caminando ahí por el fondo, provocando bioturbación. Y dejan huellas o dejan pues su cuerpo plasmado en los sedimentos, como en este caso, este otro caso también, o estos que son tubos, tubitos, y ahí vivían. Si hacen un corte aquí, pueden observarlo de esta manera. Y aquí tenemos este otro rastro de poliquetos que son errantes, dejan marcas en el fondo de alguna actividad que están haciendo, sea solamente que van de paso o que están buscando alimento en el fondo. Y aquí tenemos unas muestras. Esta es como la que vimos allá en la gasolinera, allá en Metapan, corresponden a poliquetos tubícolas. Si se acuerdan, va. Y hay muchas muestras. Estas son de Metapan, es carbonato de calcio prácticamente, ya endurecido. Y por supuesto, los podemos encontrar formando parte de cortes en lámina delgada. ¿Cómo identificarlos? Pues estructuras alargadas, donde se nota que hay segmentos ahí de construcción o de los segmentos, de los anillos de los animales. Si es un corte transversal, esto está completamente hueco. Hay una luz, un espacio que va a estar rellenado de sedimento. Y pues la estructura creada de carbonato de calcio.
tenemos este otro grupo que es necesario tocarlo a pesar de que no lo tenemos en el país, pero son del Cámbrico, son del filum Lobopodia. Y aquí tenemos a estos de cuerpo blando que han quedado preservados en los sedimentos. Tenemos a los lobópodos dinocáridos, el más representativo pues es Opavinia. Yo creo que estos son de los que más aparecen en los documentales, ¿no? Y de las reconstrucciones paleoartísticas. Tenemos a este otro, a Lucigenia, y a estos otros que son del grupo de Siberida, que son un poquito menos conocidos. Y se pueden encontrar de esta manera en los sedimentos. Esta es una alucigenia. Si ven con la comparación de tamaño, las alucigenias son pequeñitas, que como 4 centímetros. La más grande es esta, Anomalocaris. Esta otra también, esta es una Opavinia, muy bonita. Y este es otro, pero sí se encuentran básicamente en los sedimentos preservados como una impronta, digamos, como una huella, porque son de cuerpos blandos. Tenemos a este otro grupo muy conocido, todos creo que lo conocemos, el Filum Molusca, y desde finales del Ediacárico. Los moluscos significa blando, molis, que significa blando, o sea, cuerpos blandos, conforman uno de los grandes filum del reino animal. Son invertebrados, protostomados, tienen celoma, son triblásticos, de simetría bilateral. Los moluscos son invertebrados los más numerosos después de los artrópodos, e incluso forman tan conocidas como las almejas, las machas, calamares, pulpos, etc. Los grupos más relevantes son los bivalvos, los cefalópodos, los gasterópodos. Pero podemos encontrar a esta clase escafópoda, son las conchas colmillo. Se pueden encontrar de esta manera en los sedimentos, en las rocas. Ustedes deben de saber diferenciarles si es un hueso, si es una espina de un pez, si es, ¿qué es, verdad? Y lo más característico es que es una concha de carbonato de calcio que termina en un tubito. Es como un cuerno, como un colmillo hueco con un tubo, con un orificio en la parte distal. Y líneas concéntricas que forman parte del desarrollo, del crecimiento del animal. Tenemos la clase cefalópoda. Dentro de la clase cefalópoda tenemos a las belemnoideas, que eran similares a los calamares y a las sepias actuales. Poseían una concha interna que ha fosilizado con mucha frecuencia y tiene esta forma. Es como la forma de un capuchón. Lo que más se preserva es esta parte, es esta concha. Como un capuchón, básicamente. En los sedimentos pueden encontrarse de esta forma algunas partes blandas que se logran preservar. Y esta es una reconstrucción artística. Lo que es importante es que los belemnites se extinguieron al final del Cretácico, con la extinción masiva del Cretácico terciario, ¿no? Es decir, de que probablemente podemos encontrar en suelos de El Salvador o de la región este tipo de cefalópodos. Tenemos a este otro grupo de los nautiloideos que aparecieron al principio del Paleozoico, siendo los principales depredadores marinos. Y si ustedes ven, pues es una concha que puede llegar a considerarse como espiralada cuando es más o menos abierta. Y existen estos que son los organismos pancrónicos, ¿no? Los mal llamados fósiles vivientes, actualmente donde encontramos al Nautilus.
pero existen varios ejemplares de este grupo que son fósiles. Estos grupos fósiles de los nautilos pueden ayudarnos a la identificación de cómo estaba la disposición de nuestro satélite natural, de la Luna. Pueden buscar información, quizás se los dejo de tarea, cómo los nautilos nos dicen la posición de la Luna a lo largo de la historia de la Tierra. Ahí se los dejo de tarea, porque con esto se puede saber cómo la Luna estaba dispuesta en los cielos de todas las eras geológicas. Aquí sí me voy a detener un poquito más con el grupo de los ammonoideos. Está desde el Devónico medio hasta finales del Cretácico. También formó parte de la gran extinción del Cretácico y el Terciario. Y bueno, tuvo una rápida evolución y una distribución mundial con excelentes fósiles guía. Son excelentes fósiles guía para la datación de rocas y han posibilitado la elaboración de sucesiones de biozonas de gran precisión bioestratigráfica. Este es un grupo bastante diverso, bastante complejo, porque tiene una gran diversidad de formas. Por ejemplo, pueden trabajar la parte de la concha desde un punto de vista de la forma de enrollarse, y cada una de sus formas tiene su nombre, como las platicónicas, las oxicónicas, ¿ven? Las cadiocónicas y las esferocónicas, casi esferas. También por la forma de la constricción del ombligo, es su ombligo, ¿no? Si es serpenticónica, si es abierto como criocónica, toxocónica o turricónica como forma de torre, ¿no? Cada una, se las dejo por aquí, tiene una gran cantidad de formas. Y aquí les dejo un esquema de este animal cuando estaba vivo, lo que se sabe hasta el momento de este organismo. Pregunta de examen: ¿cuáles son las características diagnósticas de los ammonoideos? Ustedes me van a decir, por ejemplo, el tipo de sutura. En este caso vemos que está bastante marcada la sutura, es decir, estas ornamentaciones que tienen, ¿no? Bastante marcada en cuanto a su desarrollo a través del tiempo. Las más antiguas presentan un tipo de sutura más sencilla, menos elaborada, como esta, la goniatítica. Más al centro, o a medida pasa el tiempo, pues se fue haciendo un poquito más elaborada esa sutura, hasta llegar a lo último, al final del Cretácico, donde veíamos suturas que son estas, ¿no? Extremadamente complejas, muy elaboradas. ¿Qué otra característica diagnóstica? La dirección de la costilla. Si es retroversa, si es rectirradiada, si es proversa, si es distal, si es densa, las costillas, ¿no? Si es palmada, o sea, tiene una gran cantidad de formas. Si es intercalada, todas estas cantidades de formas sirven para identificar especies. Y si ustedes saben la especie, sabrán a qué periodo de tiempo, en qué periodo de tiempo están en los sedimentos. ¿Qué otra característica diagnóstica? La ornamentación que tiene la concha. Generalmente las de alto relieve, si tienen espinas, si tienen o algún tipo de ornamentación en particular en las vueltas o al final de la concha, ¿no? En la curva más grande. ¿Qué otra característica diagnóstica? Pues el enrollamiento. Si es abierto y termina en forma de J, si es completamente abierto, o si es cerrado y abierto, si es forma de cono. Hay una cantidad extrema de diversidad de estos individuos.
pueden llegar a fosilizar estructuras como esta, el Apticus. Es una estructura anatómica dura que formaba parte del cuerpo de estos animales. Sí, adelante. Sí, con el tema de que dijo que las suturas más recientes eran más complejas, esto va de la mano con lo que de la primera unidad que mencionaba, de que los organismos más recientes son más complejos que los antiguos. Correcto, así es. Esa es la tendencia, es la tendencia de, de que si tienen éxito con algo, pues lo van puliendo y lo van haciéndose más complejos. ¿Sí? Este tipo de carácter o evidencia en la concha, pues revela pues que han ido desarrollándose más su capacidad, digamos así, entre comillas, creativa, o sea, mayor inteligencia, mayor adaptación, mejores estrategias. Eh, Eso no lo vemos en el registro geológico, la del comportamiento, de si eran mejores cazadores, porque los ammonoideos eran depredadores, estos eran cazadores. Todos los cefalópodos eran cazadores. Pero bueno, nos limitamos solamente a lo que el fósil nos dice, ¿verdad? Así que sí, es cierto. Gracias. Correcto. Aquí este es un fósil, una vuelta de monoideo de aquí del país. No sé si se las enseñé, si no las podemos volver a ver. Aquí se nota, no sé si logran ver la sutura bastante elaborada, lo que quiere decir de que estamos hablando de finales del Cretácico, por lo menos. Este es el holotipo de Calicóceras salvadorense. Este es el holotipo descrito por los alemanes de este amonoideo, que es el que le da el logo al Museo de Historia Natural. Ya saben que es un holotipo. Lo particular es de que este es el único ejemplar, no hay más. Si ustedes buscan Calicócera salvadorense en internet, no van a encontrar nada. Solo es este que se describió con este único ejemplar. No sabemos el paradero de él. No sé si estará en Alemania o en Estados Unidos, pero existe el documento escrito con esta imagen y que procede de una zona ahí de Metapán, cercana a donde anduvimos. Y si ustedes se fijan en la sutura, que es característica diagnóstica, tiene su complejidad. Es decir, de que estamos hablando de que ya estaba pasado del Cretácico medio. Este documento yo lo tengo, si ustedes lo quieren, se los paso. Y está para el cenomaniano, en los sedimentos del cenomaniano al turoniano, o sea, un poquito más allá del mediado del Cretácico. Y vean aquí la gran diversidad de formas que hay. Se encuentran piritizados, se encuentran con amolita. Vean esta ornamentación increíble, lo que quiere decir que estamos hablando de un organismo más de finales del Cretácico. Y curiosamente, podríamos pensar de que los más evolucionados, entre comillas, son estos, ¿verdad? La forma clásica de un amonoideo. Pero no, los más evolucionados son estos. Estos que son abiertos, estos que parecen un nudo, son los más derivados, son los más del Cretácico inferior. Y es bastante curioso saber que estas estructuras les ayudaban en la aerodinámica, bueno, a nivel del agua, ¿no? Para ser mejores nadadores. Porque yo pensaba de que si andaban, se iban a trabar en algún otro animal ahí en el fondo, pero no andaban en el fondo, andaban en la columna de agua. Son cazadores. Bueno, aquí algunas otras ilustraciones de estos géneros bastante complejos. Vean estas ornamentaciones, impresionante, impresionante.
¿Cómo diferenciar a un nautilo de un amonite? Pues primero las cámaras internas, es decir, estas. Las cámaras internas en los nautilos se ven las costillas, pues una sola línea, como un paréntesis. Y en el caso de los amonites, pues son bicóncavas hacia afuera, hacia la abertura. Y lo otro es el sifón, que en este caso, pues en el nautilo es central. El sifón es lo que les permitía, pues, llenar de agua y de aire las cámaras de la concha y les permitía flotar y nadar, sumergirse o salir a la superficie. Y en el caso de los amonoideos, pues iba en la parte superior, en la parte a un ladito, no iba al centro. Siempre con los cefalópodos tenemos a los octópodos, así se puede llegar a encontrar, son cuerpos blandos, no es difícil encontrarlos en los sedimentos, pero tienen esta estructura que se conoce como pluma. Es una concha o vestigio de concha, también lo tienen los calamares, que forman parte de este grupo, que son una concha que es interna, no está externa. De la misma manera, el orden Spirulide, ¿se ven cómo pronuncio? Spirulide. Aquí está el diptongo y eso es algo que tienen que manejar, la forma de la pronunciación. Este grupo es donde pertenecen las sepias y también tienen una conchita espiralada que es interna y también sirve bastante para la bioestratigrafía. Y finalmente tenemos a este grupo de los ortocéridos, un grupo ya extinto. Yo tenía uno de estos, pero lo perdí, no sé qué se hizo. Estaba bastante bien conservado. Luego tenemos este otro grupo, la clase gastrópoda. Los gastrópodos o gasterópodos también, como quieran llamarle, se caracterizan por la torsión, un proceso en el que la masa visceral gira sobre el pie y la cabeza durante él. Ay, aquí me faltó algo. Muchos gasterópodos poseen concha de una pieza y enrollada en espiral, que usualmente se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Muchas especies poseen un opérculo. El opérculo es como una tapadera, también de carbonato de calcio. Aquí les dejo el esquema porque es necesario conocer los diferentes nombres de las estructuras porque son las que al fin y al cabo resultan ser diagnósticas para la identificación de especies. Hay unas que giran a la derecha y otras que giran hacia la izquierda. Esto es también bastante peculiar en este grupo. Las de giro hacia la izquierda son las levógiras y las dextrógiras, pues a la derecha, ¿no? Siempre es griego este. Dextro es derecha y levo es izquierda. Y siempre preservan la protoconcha, es la parte del ápice que utilizan para romper el huevo cuando están en su desarrollo embrionario. En El Salvador tenemos varias muestras colectadas. Tenemos estos que tienen forma del grupo de los turritélidos. Este otro que yo les digo como que son turbantes, ¿no? Es de la familia Arquitectónida. Este otro que es un vermétido, un caracol vermétido, donde queda abierto y se le ve el ombligo. Este es el ombligo. Es un caracol abierto. Este ya creo que lo vimos en el museo. Y este otro que es un grupo parecido a los turritélidos. También en El Salvador, pues se encuentran así en los sedimentos, es de trabajarlos para sacarlos de ahí y que queden completamente expuestos. Este es de la familia de las nerineas. Son caracoles así bastante largos, con estas vueltas bien marcadas, estas costillas bien marcadas. Internamente tienen estas ornamentaciones bastante elaboradas.
Aquí vemos otro ejemplo. De esto vimos en el viaje de campo, si lo recuerdan. Aquí también está uno formando parte de la roca. Se notan las suturas de las vueltas, bastante bien marcadas, bien profundas. Todos estos son fósiles salvadoreños. También tenemos de agua dulce. Aquí tenemos estos que son, los de agua dulce tienden a ser más redondeados, o más forma de emoji de caca. Y se pueden encontrar en los sedimentos formando parte de lodos, como este que vimos en su momento. Y estos proceden de un ambiente casi que de un pantano solidificado de Delicias de Concepción en Morazán. Aquí tenemos, este es otro ejemplo de fósiles de gasterópodos del país. Estos que proceden de esta roca bioclastítica. ¿Ven? Este es súper chiquito, básicamente es un molde interno, o sea, moldeó lo que estaba dentro, quedan los espacios huecos de donde iba en realidad la concha. Este también, este es otro de caliza de agua dulce. Estos son de agua dulce también. Y bueno, la diversidad de formas es increíble. Después de los insectos es el grupo más diverso. Aquí tenemos al grupo de los conos, donde está el cono purpureus, el caracol más venenoso del mundo. Tenemos a las cipreas, de los que hacen collarcitos. Tenemos a estos los murex, que son de mis favoritos. De El Salvador tenemos vivos, o sea, actuales, ¿no? Los turritélidos, los arquitectónicos, etcétera. Hay una gran diversidad, y este que es bastante grande que está ahí en el museo. Ahora vamos con la clase bivalvos. Inge, disculpe. Entonces, Sí. el murex que acaba de mencionar también sería un fósil pancrónico en El Salvador. No, ese no sería. Bueno, este se mira todo prehistórico, pero no, los caracoles como de los murex que tenemos aquí en el país no son organismos pancrónicos. Okay. Gracias. Luego tenemos a los bivalvos. El nombre lo dice, ¿verdad? Dos valvas, o sea, dos conchas. De lo más diagnóstico, pues es esta parte redondeadita de atrás, la colita, le digo yo, se llama umbo, y la charnela, que es como la bisagra que une a las dos valvas. Y por supuesto las ornamentaciones que pueden tener aquí. Estas que son así se denominan líneas de crecimiento. Así va creciendo el animal. Y las que se encuentran de manera perpendicular, esas se llaman costillas. Bueno, solo eso. Todos conocemos una conchita. Aquí tenemos algunas muestras fósiles del Salvador. Estas son las grifaeas. Esta es la familia Grifeidae. Vean cómo se pronuncia, Grifeidae. Son conchas bastante simétricas. O sea, lo que está aquí, si ustedes pasan una línea por acá, son bastante simétricas, exceptuando el grupo de las exógiras, que estas sí tienen una torsión bastante marcada. Muy probablemente sean especies diferentes estas, pero nosotros la manejamos solamente como exógira SPP. SPP significa muchas especies, pero se han encontrado, todas estas son del Salvador, excepto esta, que es la ilustración. Todas estas proceden de Metapán. Son igual del cenomaniano, hay del aptiano también, y se pueden encontrar así, en cúmulos de estas conchas, formando parte de una roca, de la roca caliza. Y no sería una coquina.
sería solamente pues un cúmulo de sedimentos con una gran cantidad de estos organismos. Aquí otra muestra, estas las podemos ver en el museo, la siguiente vez que nos reunamos, se ve el humbo y la parte de la concha superior, esta otra valva también y una parte de unión en medio, como esta. Se ven bastante simétricas. Y pueden encontrarse en los sedimentos como de esta manera, formando parte de estos sedimentos. Lo que les decía, si hacen un corte en la roca, lo observan al microscopio, pueden observar estas, que serían como las costillas, que pueden resultar ser estructuras diagnósticas. Tenemos a este grupo, el grupo Hipuritoidea, donde están los budistas. Todos estos ya no existen, están completamente extintos, no pasaron del Cretácico. Es un grupo bastante complicado, pero es bastante abundante en El Salvador. Se observan estas estructuras así, de internas. Y tenían esta forma, básicamente. Yo digo que es como un colmillo, ¿no? Como un cuerno que se enterraba en un sedimentos blandos. Pueden llegar a formar valvas, así dos valvas. Se recuerden que estamos con los bivalvos, ¿no? Completamente asimétricas. Esta es completamente asimétrica porque una valva es chiquita, modo de tapadera, y otra grande, ¿no? Que se enterraba en el sustrato. Vean la forma que tiene. Forma como un cono. Y en El Salvador tenemos esta. Vean acá. Estas las vimos en la práctica, ¿se acuerdan? Aquí tenemos esta otra. Entonces formaban parte de un arrecife coralino, perdón, un arrecife de rudista. Donde abundaban. Y la biología de ellos pues nos dicen de que les gustaban mucho las aguas cálidas. Los rudistas nos dicen mucho acerca de los ambientes, de las características ambientales donde se preservaron. Recuerden esto que lo vimos en la clase de tafonomía, que los organismos que viven, que son sésiles, que viven en un mismo lugar donde se desarrollan por completo y ahí quedan, como el caso de todos estos organismos que no se mueven, que forman arrecifes, son muy importantes a la hora de hacer estudios paleoambientales, porque nos dicen cómo vivían, qué ambientes era, profundidad, batimetría, etc. Los rudistas son muy difíciles de estudiar, pero nos arrojan una gran cantidad de información que nos permiten describir los ambientes, cómo es que vivían. Parcialidad tafonómica. ¿Se acuerdan? Parcialidad tafonómica. Pregunta de examen. Clase monoplacófora. Son moluscos primitivos que se consideraban extintos, ya que se conocían el grupo solamente por fósiles desde el Cámbrico. Imagínense, desde el Cámbrico y el Devónico, y de repente en Costa Rica aparecen en 1952. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los fósiles estos que desaparecían del registro y después volvían a aparecer? Se encontraron ejemplares vivos de este género Neopilina, ahí en Costa Rica. Y este es un ejemplo de los monoplacóforos. ¿Qué significa monoplacóforo? Porque tienen uno, placo, pues una placa, solo una placa, una concha. No concha, sino que sería como placa, como un escudo, digamos. A diferencia de este, que es un poliplacóforo. Seguramente ustedes cuando han ido a los cóbanos los han visto. Son las cucarachas de mar.
son los quitones. Bueno, quitones es una castellanización de quitón, o chitones les dicen. Las cucarachas de mar o cochinillas de mar, pues tienen una concha, no sé si ya las han tocado, son completamente duras y tienen estas placas, por eso son poliplacóforas, muchas capas, placas, y pueden también fosilizar y quedar en el sedimento, con abundante cantidad de carbonatos. Permítanme. Aquí estoy. Tenemos a este grupo de los braquiópodos, otro filum, bastante parecido a los bivalvos, y donde tenemos este representante del Mucorpirifer. Braqui significa corto y podos, pies cortos. Son un filo de animales marinos pertenecientes a los fosforados. Aunque se han descrito más de 16.000 especies fósiles, solo existen unas 335 especies actualmente. La característica principal en el registro fósil, pues, es que tienen estas formas, estas conchas que son alargadas, forman como alas, bastante diferente a los bivalvos. Y llegamos al filum artrópodo. Este es el más diverso de todos los grupos animales. El filum artrópodo constituye al grupo más numeroso y diverso. Incluye animales invertebrados dotados de esqueleto externo y apéndices articulados. Y ahí encontramos a los insectos, los crustáceos, los miriápodos y a todos los que vamos a ver a continuación. Aquí les dejo una ilustración de este árbol genealógico, de este cladograma, en donde podemos ver que, bueno, la biodiversidad, los artrópodos, es el grupo más diverso de todos. Y en segundo lugar, creo que están los moluscos y no los nematodos. Los moluscos son el segundo más diverso. Y ahorita vamos a ver, les dejo el resumen de la filogenia para que la puedan leer y ver detenidamente después. Y empezamos con los trilobites. Aquí les dejo este esquema. Estos trilobites solamente existieron pues entre el Cámbrico hasta el Pérmico superior. Y mucha gente se equivoca pensando de que son trilobites. Bueno, el significado está claro. Trilobulados. O sea, que tienen 3 lóbulos. Y piensan que este es un lóbulo, este es otro y este es otro. Cuando en realidad lo que hace referencia a trilobulados es esta porción, la porción central y la porción del otro lado. Serían las pleuras. Este es el esquema general de la parte dorsal y la parte ventral de los trilobites. Aquí hay algunas ilustraciones y la cantidad de formas es exageradamente grande también de estos artrópodos, como estos que son extremadamente pequeños, estos otros que tenían una forma bastante particular. Todas estas estructuras pues se le conocen de manera general como ornamentaciones. Hay unos que no tenían como estas y hay otras que eran hasta colochos de tantas ornamentaciones. Hay otros que presentan las estructuras de locomoción en las que alteraban el suelo. ¿Se acuerdan lo que vimos de los ignofósiles? La bioturbación. Tenemos este otro grupo dentro de los artrópodos, los escorpiones marinos, los euritéridos. Tenemos a la clase arácnida, que pues están 140 especies fósiles solo de este orden, que es casi el triple de dinosaurios no avianos conocidos. Es decir, la diversidad es mayor de arácnidos
más que de dinosaurios no avianos. Y bueno, la diferencia con los insectos pues está claro, ¿verdad? Los insectos tienen tres estructuras, una cabeza, un tórax y un abdomen. Y el caso de los artrópodos, pues tienen una sola estructura donde va la parte del encéfalo y las patas, llamado prosoma. Erróneamente la gente le dice cefalotórax, pero eso es erróneo. Es el prosoma y la parte del abdomen, el opistosoma. Y aquí les dejo algunas, la descripción los nombres de las estructuras. Si quieren saber más acerca de todos los arácnidos, y se los dejo. Y bueno, dentro de los arácnidos tenemos las arañas, generalmente los más abundantes dentro del registro fósil están preservados en ámbar, como estas arañas o estos alacranes. Y también dentro del grupo de los arácnidos están los ácaros, las garrapatas, patacones, forman parte del grupo de los arácnidos. O sea, los paratiformes, acariformes, los opiliones son bastante comunes, son esas arañas patonas que ven en las esquinas de su casa, todos tenemos. Esos son opiliones, no son arañas. Tenemos a las propias arañas y a los escorpiones, entre otros más. Y bueno, esta es la araña más grande encontrada del mundo, esta super tarántula. Tenemos a los subfilum Myriapoda, donde encontramos a los quilópodos y a los diplópodos. Estos son los 100 pies y estos son los 1000 pies. Aquí algunas formas para poder diferenciarlos. Las rosquillas, esas que nos encontramos ahí en las casas, son diplópodos. Y estos otros que son muy ágiles para caminar, que son venenosos, son mucho más venenosos que los alacranes, las escolopendras, son quilópodos. Algunas formas que se pueden encontrar preservados, tanto en los sedimentos preservados por altas presiones, como los que están preservados en ámbar. Y por supuesto, aquí está Arthropleura. Este era un diplópodo, que es del Devónico, creo que es del Devónico, súper grande. Y aquí está lo que les mencionaba acerca de los grupos palafiléticos. Dentro del grupo de los crustáceos se encuentra este grupo hexápoda o insecto, el grupo de los insectos. Cuando se excluye a los insectos de este cladograma, se vuelve un grupo parafilético. Y es muy común porque dicen crustáceos, solamente crustáceos. Cuando se hace referencia a los crustáceos, se está dejando por fuera a los insectos. Pero cuando se incluye a los insectos, los hexápodos, entonces el nombre del grupo cambia a pancrustáceos o pancrustácea. Pan, que significa todos, o sea, todos los crustáceos. Este es un buen ejemplo de un grupo parafilético que les mencionaba de que iba a preguntar acerca de algún ejemplo, ¿verdad?, de un grupo parafilético. Y la temporalidad es desde el Cámbrico hasta la actualidad. Algunas características compartidas de los crustáceos, acuérdense que estas son características diagnósticas, pues que se resume en que se utiliza la cabeza para poder diferenciar si es un crustáceo o no. Y es que la cabeza está dividida por 6 segmentos. Eso se conoce como segmentos cefálicos. Y esta es la estructura más importante para poder diferenciar estamos hablando o de un crustáceo o de un insecto. Y al hacer las similitudes, pues concuerdan de que ambos tienen
6 segmentos cefálicos, lo que hace de que formen parte del grupo de todos los crustáceos. También los apéndices birramios, que en el caso de los insectos, pues solo tienen una pata solita. Pero en muchos crustáceos, las patas se ramifican y tienen 2 o hasta 3 apéndices. Ustedes ya los han visto, los camarones, las langostas, ustedes que comen langostas, las patas se bifurcan y tienen su nombre especial, como los exopodios, los endopodios, etc. Dentro del grupo de los crustáceos también están los ostrácodos, que ya lo vimos en los microfósiles, ahí lo vimos detalladamente, y también están los percebes. Los percebes son crustáceos también. Estos que les crecen, se les pegan a las caparazones de tortuga. Y aquí tenemos estos otros, la clase Malacostraca, donde recurrentemente pues los cangrejos forman estos núcleos, estas rocas acrecionadas, y ya los sacan, ¿no? También se pueden preservar en ámbar, que forman parte de la colección del Museo de Historia Natural, preservados en calizas de agua dulce. Son un grupo bastante diverso. Y por supuesto los insectos de clase hexápoda, donde los podemos encontrar en 2 formas principales, en las impresiones carbonosas o preservados en ámbar. De estos tenemos uno en la colección. El grupo o el nivel taxonómico que es bastante importante en este grupo de los insectos es el orden, cuyo sufijo principal es teron, o sea, ala. Todos los nombres de los órdenes terminan en tera. Por ejemplo, díptera, que significa ala doble, lepidóptera, que significa alas con escamas, coleóptera, que significa alas escudo, ortóptera, que significan alas rectas, etc. Y bueno, yo tengo este libro por si quieren, ahí me lo piden, La evolución de los insectos, donde tiene unas fotos increíbles, espectaculares de fósiles de insectos, preservados en ámbar o en impresiones. Esta es una cucaracha, una libélula, una mosca, una efímera, etc. Y si quieren saber más, aquí les dejo este enlace. En El Salvador sí tenemos, en la barranca de Sisimico se han encontrado pues chinches, libélulas, estas que proceden de oleadas piroclásticas, ¿se acuerdan? Las oleadas piroclásticas, material volcánico, logra preservar estas estructuras que en este caso es una avispa, porque tiene un exoesqueleto, una característica, que resistió a las temperaturas, un exoesqueleto de quitina. Estas larvas, algunas larvas, esta también es una larva, todo esto es del Salvador. Para ir finalizando, pues tenemos el filum equinodermata, que los equinodermos pues significa equino, púa y derma, piel. Son un filo de animales deuteros tomados exclusivamente marinos y bentónicos, o sea que andan en el fondo, en los fondos. Su nombre alude a su exclusivo esqueleto interno formado por osículos calcáreos, poseen simetría pentarradial secundaria. Esto es importante, porque la simetría siempre en los equinodermos es de 5, ¿ve? Como aquí. Por eso forman esas estrellas. Aquí alguna forma de abordarlo. Se tratan como hemisferios. El hemisferio superior es el laboral y el hemisferio inferior es el hemisferio oral, donde está la boca. Y bueno, tenemos varios grupos extintos y los grupos que nos interesan básicamente son las estrellas de mar, los pepinos de mar y los erizos de mar. Y aquí ocurre grandes cambios evolutivos, que hasta ahora todos los filum del reino Animalia que hemos estudiado pertenecen a un gran grupo denominado protostomados.
para los que durante su desarrollo embrionario la boca se desarrolla primero que el ano. A partir de los equinodermos hasta el ser humano, el resto de los animales son deuterostomados, lo que quiere decir que la boca se desarrolla después del ano. Eso, lástima que no vimos el video, ahí estaba explicado, ¿no? Que es una característica importante para saber el desarrollo embrionario, para saber la divergencia, la filogenia, cómo ha ido derivando desde los animales más primitivos o los más sencillos hasta los animales más especializados. Y aquí damos un gran salto con los equinodermos. Son animales que ya poseen una cavidad donde alojan sus órganos, y una parte de este celoma se ha modificado para formar un sistema circulatorio único, llamado un sistema vascular acuífero. Y aquí tenemos estos grupos. La clase Edrioasteroidea, acuérdense que siempre son 5, los equinodermos son 5 radios. Está fácil de identificarlos. Esta es roca caliza. Igual esto, los crinoideos, lo que me preguntaban hace unos días. El grupo de las ¿qué? Uy, ya son las 6:30. Pero ya voy a terminar. Donde vemos las moneditas estas de hada que mencionan. Estos son los crinoideos, que se los enseñé en el laboratorio, unas de estas moneditas que forman parte del tallo. Tenemos la clase asteroidea, obviamente las estrellas de mar. La ofiuroidea, que son como las estrellas de mar, pero tienen unas extremidades largas que parecen culebras, parecen serpientes. Tenemos y estructuras de carbonato de calcio que preservan, que están relacionadas con su boca. Los equinodermos, que son estos que ya conocemos, ¿no? Los erizos de mar, este es el esqueleto, y adentro alojan los órganos. Los dólares de mar o galletas de mar, y en algunos casos pues se preservan las espinas, que son de quitina o de estas estructuras similares a los de la uña. Esto es una muestra de un crinoideo también, y estos pues está fácil, ¿no? Son erizos de mar. Y esta es una imagen de unas losas de caliza con con miles de líneas de estos caracoles. Así que estos fueron los invertebrados. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Creo que no es. Yo creo que Está bien. Perfecto, está fácil. Yo les proponía, si ustedes gustan, poder hacer un repaso el jueves para el examen. No sé, si les parece. Sí, ¿A qué hora, Lick? ¿Les parece bien de 6 a 7 como la vez pasada? Yo digo que sí está bien. Yo digo que sí, está bien. también. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, nos estamos sintonizando el jueves a las 6 de la tarde con este mismo enlace, y repasen la correcta forma de escribir nombres científicos. Repasen principalmente eso, lo de la filogenia, y nada más. Y, Lick, disculpe, ¿y habrá algún documento que usted tenga o algún sitio de internet donde esté más la información de los, de estos que mencionaba, del Salvador, se me olvida el nombre, amonoideos? De El Salvador no, solo lo general.
Si quieren, les paso documentos. Tengo varios bueno, unos como 3 o 4 de monoideos. Una guía de monoideos de México. Está obviamente relacionado con nosotros, ¿no? Se los paso. Siempre le voy a subir esta presentación a la plataforma y esos documentos, pero del Salvador no hay mayor cosa de monoideos. Les comparto el documento ese de la calicócera, el documento, lo único que está en alemán. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y el parcial hasta esta diapo, ¿verdad? No, el parcial, esto no entra, solo entra lo de esto, de taxonomía, hasta ahí. Perfecto, Lick. Muchas gracias. O sea, hasta aquí, hasta los holotipos entra, va. Chévere.